Te adoro, Señor, con todo mi ser, yo con salmo te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, todo el día te alabaré. Muy bien, vamos a meditar un poco en la palabra en este 19 de julio del 2020. Y da mucho gusto que desde que se ubicaron en este lugar, parece que fue ayer, ¿no? Parece que fue ayer cuando detectaron aquí que vendían unos terrenos y miren, ya pasó 5 años. Y pues en cuanto a la casa de Dios, se han hecho muchas mejoras, ¿no? Ha habido el interés, la iniciativa, pero sobre todo el gozo, el gusto de invertir o hacer cosas para la obra de Dios. Y en este caso, pues, la obra material, ¿verdad? ¿Sí se nota el cambio o no se nota los que están hasta allá atrás? Para que pueda decir amén, también van a decir un poco. Bueno, ahí sí entendemos el amén desde ahí. Pero ¿sí se nota el cambio o no se nota el cambio, hermanos? Claro que sí, debemos de decir un fuerte amén porque es muy visible, pues el avance, los cambios, las mejoras que se van haciendo a esta casa de oración. Sabemos que el auténtico templo somos nosotros, ¿verdad? Donde mora el Espíritu de Dios. ¿Dónde es? En nuestro corazón. Ahí mora el Espíritu de Dios. Y ese es el templo donde habita Dios. Pero también la iglesia, los congregantes, pues deben de tener un lugar de reunión. Y yo creo que es correcto también decirle el templo, porque cuando nos reunimos, pues cada uno viene con la presencia de Dios, pero además cuando estamos juntos, ahí Dios se manifiesta y viene siendo, pues, este lugar, esta casa, un templo también donde habita la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y aunque no lo diga, es la pura verdad. Bien, hermanos, fíjense que estaba pensando en esto y quiero comentar un poquito para introducir el corazón de David, el salmista. Aquel pastorcito que fue atraído por Dios de detrás de los borreguitos y que posteriormente también llegó a ser el rey de Israel. Después de muchos años de aflicción, porque él sufrió muchos años de persecución, por parte del rey que estaba en turno, que se llamaba Saúl. Entonces, por una cuestión de celos ahí, Saúl lo empezó a perseguir. Y entonces David experimentó en carne propia persecución. Persecución a muerte. Pero después Dios le dio la salida. Llegó el día en que Saúl, pues, murió en una batalla. Y lógicamente quien Dios ya había escogido era a David. Y entonces, a través de la Escritura nos damos cuenta que David ya era un joven que amaba a Dios. Desde cuando era pastorcito de ovejas, amaba a Dios. Por eso es que Dios estaba con él. Por eso es que Dios le daba gracia y le daba favor.
Dios lo coronaba de favores y misericordias y obtenía batallas. En aquel entonces era muy frecuente, muy común que hubiera batalla entre los pueblos que cohabitaban en esa región. Pero Dios le dio victoria. Dios le dio la gracia de someter a todos sus enemigos. De tal suerte pues que durante el reinado de David, esos 40 años que él reinó, se le conoció como un reinado de paz. Fue muy tranquilo el reinado. Ya no había muchas guerras que pelear, y si habían algunas, él ya había capacitado a muchos hombres. Estaba, por ejemplo, su sobrino Joab, general del ejército, y él se encargaba de sacar las batallas adelante. Y dice la Escritura, quiero que me acompañes a segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, segundo libro de Samuel. Cuando lo encuentren ya pueden decir amén, los que ya lo encontraron. ¿Está bien? Muy bien. Ahora déjenme decirles el capítulo y el versículo. Allá en el capítulo 7, hermanos. Capítulo 7. Ahí hay unas palabras muy interesantes que salen de la vida, de la boca de David, y que hablaban de su condición en ese momento. ¿Ya lo encontraron todos? Bueno, dice el verso 1. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Ya el rey tenía paz. Pasaron los años de tribulación, los años de angustia, los años de trabajo. Ya habían pasado esos años. Ahora el rey estaba en una posición muy bien, ¿verdad? Era un rey muy respetado, había ganado mucha fama dentro del mismo pueblo y de los pueblos alrededor. Muy famoso David, pero además en su posición económica estaba muy bien. Dios le había prosperado. Y ahora él tiene un deseo. Él aflora un deseo y se lo cuenta al profeta Natán. El profeta Natán era un hombre de Dios muy certero y David le tenía mucha confianza, y él fue a confesarle su deseo. Sabía que si su deseo no estaba bien, el profeta de alguna manera se lo iba a rechazar. Pero vemos que el profeta, en cuanto a él, le dio luz verde. Si leemos más adelante, lógicamente que Dios ya tuvo sus razones, ¿verdad? El por qué no fue David el que construyó el templo. Pero le dijo al profeta Natán: mira, profeta, yo ahora habito en casa de cedro. Podemos echar a andar nuestra imaginación y podernos imaginar
cómo era la casa de David. Era la casa real. Era la casa del rey. Entonces nos imaginamos una casa muy grande, muy espaciosa, de lo mejor de los materiales de aquel entonces, como madera de cedro, de ciprés, de sándalo. Y él estaba pues muy agradecido con Dios, muy contento con Dios, y pues ahora sí como que no se la creía, pues. Como dice el canto, ¿no? Dios lo sacó del anonimato, de donde nadie daba un peso por David. Ni siquiera su papá, Isaí, daba crédito en David. No daba crédito a él. Es más, como que pareciera que pues causaba cierta vergüenza en la familia. No sabemos de bien a bien las razones del por qué, pero cuando Samuel fue a la casa de Isaí para ungir a quien Dios ya había escogido, pues salieron 7 hijos de Isaí, los más grandotes, los más consentidos de la casa. Y por un momento Samuel pensó que pues era el primero, que era Eliab. Y Dios le dijo: mira, Samuel, no te emociones mucho. No porque lo veas muy grandote, no porque lo veas muy fortachón, ese no es, porque yo lo he desechado, dijo el Señor. Y luego pasó Sama y pasaron otros, y pues ninguno. Y entonces dijo Samuel: Isaí, ¿son todos tus hijos? Isaí dijo: no, hay uno, pero pues ese cuida a los chivos, ¿no? Que digamos que huele muy bien, pues no, porque ya lleva varios días ahí con los borregos. Entonces dijo Samuel, pues, hazlo venir pronto, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que yo lo unja. Y entonces mandaron a traer a David, pero como que no era muy aceptado David en su familia. Sin embargo, Dios lo escogió, Dios puso en él su mirada, su propósito, y Dios del anonimato, después de estar detrás de las ovejas, ahora lo hace príncipe de su pueblo. Y ahora David está muy agradecido y hace una comparación y dice: no es posible que yo habite en una muy grande y bonita casa y el arca del pacto está entre cortinas. Porque hasta ese momento no había templo para la presencia de Dios. El arca del pacto, pues lo cargaban de un lugar a otro. Primero estuvo en el tabernáculo de Moisés, 40 años en el desierto. Después que llegan a la tierra prometida, lo ponen allá en Silo. Y luego lo capturan los filisteos. Y luego los filisteos lo regresan. Y después queda como 20 años en la casa de otro personaje que no me acuerdo el nombre. Y finalmente queda en la casa de Obed-Edom. Y mientras el arca estaba ahí, David dijo en su corazón: no es posible que el arca del pacto del Señor esté entre cortinas. Y yo, dijo él, habite en casa de cedro. Y ahí nació el deseo de David de edificar casa al Señor. Si leemos más adelante, Dios no se lo permitió, porque fue Salomón quien construyó. Bueno, es un decir que en este caso que fue Salomón el construyó, porque estoy seguro que Salomón no agarró ni un martillo ni un cincel, ¿no? Tenía muchos trabajadores Salomón, pero generalmente decimos el templo de Salomón, ¿verdad? El templo de Herodes. Pero pues ellos nomás daban la orden. Sin embargo,
Fue Salomón, o durante su reinado, que el templo se edificó. Y tardaron 7 años, fíjense. O sea, hermanos, que no son enchiladas hacer un templo, ¿eh? ¿Cuántos lo sabían? ¿Eh? No son de que otras entomatadas, por favor, con bastante queso. 7 años le llevó a Salomón erigir el templo. 7 años. Y eso que no tenía solamente un maestro y su ayudante, tenía miles de trabajadores. ¿Cómo la ven? Porque de repente cuando desconocemos el proceso del crecimiento de una iglesia y de la construcción, decimos qué bonito, qué padre, ¿no? Pero no paramos en meditar cómo se hizo, cuánto costó, cuántos intervinieron. Generalmente cuando un templo está construido y los que son nuevos y van llegando, pues ya llegan muy tranquilamente, y ya quisieran tener un asiento acoginado, aire acondicionado, y que ahí tenga una pantalla electrónica, y que ya no traiga su Biblia, y todo muy cómodo. Pero no es así, hermanos. Levantar un templo para el Señor, fíjense, en primer lugar, y esto siempre ha sido así, tiene que nacer del corazón del líder. Para tomar la iniciativa, para dar el primer paso, para aportar la primera inversión, que generalmente es fuerte, siempre la da el líder. En este caso, los pastores ahora. Y lógicamente el resto del pueblo se anima, se activa, se emociona, se involucra, apoya. Pero es generalmente el líder quien tiene la iniciativa en todos los aspectos, en todos los aspectos. Y aquí lo vemos pues, que David tuvo esa iniciativa, tuvo ese sueño, ese deseo, ese anhelo, ese gusto por edificar un templo para la casa de Dios. Y al fin de cuentas, como dije ahorita, lo hizo Salomón, su hijo. Y ahora que ustedes en este lugar, pues el día de ayer cumplieron 5 años, pero ha sido un proceso. Poner, quitar, pintar, despintar, tumbar, etcétera, 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 etcétera. Pero eso es emocionante. Cuando leemos las Escrituras, Dios está interesado en que su pueblo, su iglesia, tenga un lugar específico donde congregarse. Si usted no lo sabía, lo voy a repetir. Dios es el más interesado en que su iglesia tenga un lugar específico donde congregarse. Como todos sabemos, por esta contingencia que hay, todavía la hay, pues no ha habido servicios. Los templos están pues abandonados. Y como que Dios no está muy contento con eso. Porque los lugares se deterioran, se empolvan. Entran los gorriones y empiezan a anidar y empiezan a descomponerse las cosas. Y pues tenemos que estar listos, hermanos, orando a la expectativa. No sabemos qué vaya a proceder los días que vienen en cuanto a las asociaciones religiosas.
No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que detrás de todo esto hay un plan maquiavélico. Hay un plan que no es meramente humano, no es meramente de salud, hay una situación totalmente espiritual. Quiero que vayas conmigo al libro de Ageo, al profeta Ageo, porque precisamente, hermanos, este templo que Salomón construyó, pues nada más lo usaron un poquito más de 300 años, y en el año 586, Nabucodonosor se encargó de destruirlo. Siempre el enemigo tendrá el afán de terminar con los templos. Siempre. O como la estrategia que está usando ahora. Ahí están los templos, pero ahora hay una prohibición para que la gente se reúna. Y vemos que el templo de Salomón vino Nabucodonosor y la quemó y la derribó y la destruyó hasta quedar solamente cenizas. ¿Y saben cuánto tiempo estuvo el templo en ruinas, en cenizas, en escombros? Y durante ese tiempo el enemigo estuvo contento, estuvo alegre, que los judíos fueran echados de su tierra y que el templo estuviera en ruinas. Ahora por lo menos están cerrados, pero en aquel entonces el templo fue incendiado. Y entonces 70 años en total soledad, 70 años. Pero después de los 70 años, los que fueron llevados en cautiverio, Dios les permitió regresar. ¿Y saben cuál fue la primera encomienda? Reconstruir el templo. Reconstruir el templo. Y ahora sí les costó bastante. Esta labor estuvo a cargo de Zorobabel, el dirigente, el líder de ese momento, Zorobabel. Y llegaron muy emocionados y el gobierno persa les financió el dinero, facilitó riquezas y empezaron. Pero luego hubo oposición de los enemigos otra vez. Luego por ahí había unos samaritanos que se opusieron a la reconstrucción del templo. Y los amedrentaban, los amenazaban, los desanimaban y decían: pobres judíos, ¿dónde tienen su cabeza de volver a levantar el templo? Y decían: si tan solamente una zorra subiera por esos muros, la derribaría. Y entraba el desánimo. Y saben, la obra se paró 4 años aproximadamente. 4 años se paró la obra y todos por miedo se fueron a sus casas y abandonaron la obra de Dios. Me refiero a la obra material, el templo. Por eso les digo, hermanos, que construir un templo no es fácil. Si no, pregúntenle al hermano Rodrigo. Háganle una encuesta. Oiga, hermano, ¿qué tanto cuesta hacer un templo? Porque yo también quiero hacer el mío. No es fácil, hermanos. ¿Sabía usted que no todos los grupos cristianos evangélicos cuentan con un lugar propio? ¿Sabía usted que hay un porcentaje mayor
que renta lugares para que se puedan congregar. Y en estos días, pues yo creo que se la han pasado muy difícil porque no ha habido cultos. Y en algunos lugares yo creo que le siguen exigiendo la renta. Aunque quizás les hayan bajado un poquito, pero pues pagar 5,000, 8,000 o dependiendo del auditorio es un dinero. Porque no es fácil que una iglesia, ¿verdad?, si no tiene un líder que toma la iniciativa, que no tenga el gusto de hacerle, pues nomás no se hace nada. No es fácil, hermanos. Muchos grupos, usted no está para saberlo, y yo sí estoy para contárselos, no todos cuentan con un lugar propio. Les decía, la mayoría renta. Y pagan miles de pesos. Hay grupos aquí en Oaxaca que hasta hace 2, 3 años yo sabía que pagaban 70, 80 mil pesos mensuales por el auditorio. 2, 3 que he escuchado por ahí que cerca de 100,000 cada mes. Otros pagan 18, otros pagan 20, dependiendo el lugar. No todos están en una tranquilidad económica como aquí en la Frater Los Pinos, donde no hay una exigencia de que, hermanos, ya viene la renta. Y les recuerdo que nos toca cooperar de a 1,000 pesitos. Ya saben que es de a 1,000 pesitos cada mes, ¿no? Así es el recordatorio en otras iglesias. Hermanos, recuerden que ya viene el fin de mes y hay que pagar la renta. Y acuérdense que estamos también por comprar el equipo. Acuérdense de su promesa que hicieron. Además vamos a hacer otras cosas y hay que levantar otra ofrenda allá. Y además viene el otro evento y hay que cooperarle allá. De veras, aunque usted me mire raro, así pasa. Por eso, la iglesia toda debe de agradecerle a Dios porque tiene un lugar donde de manera libre, pacífica, le da gracias a Dios por este lugar. ¿Le dan gracias a Dios por este lugar? ¿Y los de acá? Ok. Entonces, miren, vamos allá al libro de Ageo. Ageo, capítulo 1. Ageo fue el profeta que estuvo impulsando, que estuvo animando a Zorobabel a reconstruir el templo. Y entonces tiene que venir una palabra profética de exhortación a Zorobabel y al resto porque habían abandonado la construcción. Tan emocionados que empezaron, porque así empieza toda obra, ¿verdad? ¿Cuántos quieren que hagamos algo? Todos. Ya cuando empieza la obra, cuando empiezan ya los movimientos, ya el número baja. Ya en los últimos detalles ya nomás son unos cuantitos. Y ya para pagar la deuda ya nomás queda el pastor. Ese acaba de pagar todas las deudas. Así es esto. Así se mueven estos ministerios. Pero bien, 1:3, Ageo. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Miren, aquí el profeta les está reprendiendo. El pueblo había abandonado la obra, se amedrentaron y cada quien se fue para su casa y cada quien mejor se enfocó en hacer mejoras a su casa.
muy contrario al pensamiento de David. David dijo, ya vivo en una casa de cedro y no es posible que el arca del pacto esté entre cortinas. Señor, quiero hacer un templo. Y aquí, estos que regresaron del cautiverio, pues tan bonito que empezaron a levantar el templo, pero lo abandonaron y ahora están en su casa y pues están arreglando, echando el tercer piso y por allá otras cosas y un jardín muy bonito, grande y bueno, haciendo tantas cosas bonitas para su casa. Y el templo abandonado. Y entonces el profeta les dice en el verso 4, es para ustedes tiempo, para ustedes de habitar en sus casas artesonadas. Era una obra de arte la casa de estos señores. Y esta casa está desierta, se refería a la casa de Dios. 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Siembran mucho y recogen poco. Comen y no se sacian. Beben y no quedan satisfechos. Se visten y no se calientan. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Suban al monte. Traigan madera. Reedifiquen la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová de los ejércitos. Una invitación a edificar el templo. Una invitación a edificar al templo. Que pusieran otra vez todos manos a la obra. Manos a la obra. Y empezar a levantar el templo donde se congrega pues la iglesia del Señor. Y esta palabra del profeta Ageo trajo ánimo. Y miren, vamos a ver el verso 12. 1:12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel. En primer lugar, ¿quién está ahí? El líder, el gobernador. Y luego, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote. Después los servidores. Y luego, ¿qué dice? Todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo. Cómo le había enviado Jehová su Dios y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con ustedes, dice Jehová. 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote. Y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron, ¿y qué hicieron? Y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Se animaron. Pero, aunque el deseo nazca del líder, vemos a través de la Escritura que Dios es el que pone el deseo. Dios es el que pone el sueño, el anhelo, la inquietud de hacer algo por la obra de Dios. Porque Dios es el primer interesado, hermanos. Dios es el primer interesado y entonces Él usa a alguien o directamente su Espíritu Santo viene y nos despierta de nuestros laureles. Porque a veces estamos durmiendo en nuestros laureles. Y entonces hay poco trabajo. Hay poca acción, pero vino el Espíritu Santo
y despertó el espíritu de Zorobabel y luego el de Josué y el del resto del pueblo, y se animaron y subieron al monte a cortar madera, a sacar tablas, vigas, duelas, etcétera, y empezaron a reedificar la casa. Y por fin la obra fue terminada. Pero se dio cuenta usted que tiene que la iglesia venir impulsando, animando, echando porras, pues. Generalmente los templos también se hacen a base de tequios. Es una costumbre que tenemos acá en México, a través de los tequios. Y no le tengo gratas noticias. No todos van a los tequios. Bueno, lo digo por nosotros, aquí no sé. Nunca he estado en un tequio. ¿Ya? Pero no todos les gusta el tequio. Mínimo pues para ir a barrer la basurita y todo lo que está cayendo. Espero que aquí sí, que cuando haya un llamado, haya una convocatoria de que va a haber tequio, pues le entren todos. ¿Ya? No todos los jóvenes también les gusta el tequio. Ellos son adoradores, ¿no? Su canto favorito es Yo quiero ser un adorador. Queremos jóvenes para el tequio. Oh, Padre, tú sabes que yo te adoro. Soy un adorador. ¿Ya? Mejor las mujeres son las que llegan a veces. Pero la idea es que toda la iglesia debe de despertar. Salir de ese adormecimiento y colaborar. Miren, vamos a regresar a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, vamos a ver allá donde Salomón ahora ya está construyendo el templo que tuvo David su padre en construir. Segunda de Crónicas, capítulo 2. Segunda de Crónicas, capítulo 2, 12 en adelante. Voy a leer algunos versículos, hermanos. Segunda de Crónica 2, 12 en adelante. Si alguien ya lo encontró, puede decir amén. Dice así: además decía Hirán, bendito sea Jehová el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo, prudente, que edifique casa a Jehová y casa para su reino. Mire, estoy descubriendo algo acá. No había pensado, apenas lo estoy aquí sacando. Miren lo que dice, un impío. Porque este Hirán era de otro pueblo, al norte. Y un impío, un inconverso, está dando gloria a Dios por la vida de Salomón. Y mira, lo voy a leer otra vez. Además decía Hirán, bendito sea de Jehová el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David, conocía a David, un hijo que dice, sabio. ¿Qué más? Entendido. ¿Qué más? Cuerdo. ¿Qué más? Prudente. Todo esto hacía que él pudiera edificar una casa a Jehová y casa para su reino. ¿Cuál es lo que yo acabo de descubrir aquí? Solamente un líder inteligente, prudente, sabio, hace buenas decisiones con el solo objetivo de no castigar a la iglesia económicamente. Vuelvo a repetir, solamente un líder, un pastor sabio, prudente, ¿qué más dice ahí? Ayúdeme. Entendido.
entiende la situación económica, entiende a la grey o a la feligresía o a la iglesia, pues, que es un desgaste, es un dinero echado en sacos rotos cuando se paga una renta. Yo sé que muchos no están de acuerdo con ese es un sentir muy mío. No sé, Rodrigo, pero aquí Irán está aplaudiendo a Salomón. Salomón, eres inteligente, eres entendido, eres sabio, eres prudente. Solamente los líderes prudentes hacen que la iglesia no sean castigadas económicamente. Porque lo que la iglesia pueda aportar, lo invierten bien. Y no importa que se empiece a hacer los cultos bajo un árbol, bajo una lona, bajo un techito, en lo que se acumule para comprar un terreno. Y no castigar a la iglesia cada mes, obligándolos a sacar una renta que al fin de cuentas el lugar no es tuyo. Y todo lo que se invierta, todo lo que se haga en ese lugar, pues ahí quedará. Fíjense. Y aquí Salomón es alabado. Sigamos porque si no me detengo aquí en este punto. 13. Yo pues te he enviado un hombre hábil y entendido, Irán Abí. Este era muy bueno, un buen maestro. 14. Hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su padre fue de Tiro, el cual sabe trabajar en oro, plata, bronce, hierro, piedra, madera, púrpura, azul, en lino, en carmesí. Asimismo sabe esculpir toda clase de figuras y sacar toda forma de diseño que se le pida. Con tus hombres peritos y con los de mi señor David, tu padre. Ahora pues, envíe mi señor a sus... Bueno, hasta ahí, ahorita vamos allá. Irán le había facilitado un maestro de obra a Salomón para que lo dirigiera. Vamos a dejar ese verso del 15 y vamos a pasarnos al 17. Al 17 dice: y contó Salomón todos los hombres extranjeros que habían en la tierra de Israel, después de haberlos ya contado David su padre, y fueron hallados 153,600. Si usted quiere saber cuánta gente trabajó en el templo que Salomón edificó, ahí está. ¿Cuántos? 153,600. Y señaló de ellos 70,000 para llevar cargas, 80,000 canteros en la montaña, 3,600 por capataces para hacer trabajar al pueblo. ¿Qué tal? Miren, aquí vemos 3 divisiones cuando se trata de echar mano a la obra, ya sea en lo material o ya sea en lo espiritual. En primer lugar, pues antes no habían volteos. ¿Ya? Antes no habían elementos o cosas sofisticadas para acarrear piedra, madera. Y entonces Salomón dispuso un buen número, 70,000 para cargar, solo para cargar, para llevar cargas. No todos son maestros herreros,
No todos son maestros albañiles, no todos son electricistas, no todos tienen una especialidad, pero muchos pueden ayudar acarreando cosas. ¿Cuántos dicen amén? Muchos pueden ayudar haciendo los mandados. Porque de que hay hermanos que tienen una habilidad y una destreza, son maestros, pues, ¿no? Y para ellos mis respetos. Yo mejor me voy por el champurrado y los panes y ya les traigo listo ahí su desayuno, ¿verdad? Porque a mí que me trepen a soldar ahí, pues no, ¿verdad? Pero hay especialistas en las congregaciones que gracias a ellos el trabajo va adelante. Pero el resto deberíamos ayudar a cargar. 70,000 para llevar las cargas. Y les digo, no solamente en lo material, sino en lo espiritual. Hay algunos que nada más son depósitos de cargas, ¿no? La gente viene y le cuenta sus problemas, y viene otro y le cuenta sus problemas, le cuenta otro y le cuenta y lleva sus problemas, y son para cargar. O sea, y Dios ya los capacitó para eso. Yo siento que no soy muy buen burrero, no soy muy bueno para las cargas. Pero hay algunos que escuchan y escuchan y escuchan a la gente, un problema, otro problema, otro problema, para llevar las cargas, tratándose del trabajo espiritual. Hay gente que quiere ser escuchada y debe de haber gente que solamente le gusta escuchar y animar y decir, mira, no te preocupes, vamos a orar y Dios está contigo y vas a salir adelante. Cargadores de problemas y que los llevan luego en oración, ¿verdad? Pero también en lo material podemos ayudar cargando, ayudando, acomodando, haciendo mandados. Todos podemos hacer algo para la obra. ¿Qué más? Dice ahí que otro grupo, 80,000 canteros en la montaña. 80,000 de esos que sabían labrar la piedra. Todo se labró desde el origen de las cosas. Ya todo llegaba al lugar de construcción. Miren, ya tenían una exactitud para construir. Dice que cuando se hizo el templo de Salomón ya no se escuchó ruido de martillo, ni de corte, nada. Ya venía todo a la medida, bien cortado, desde los bosques, desde los yacimientos de piedra, ya venía todo labrado. Había gente que estaba picando la piedra, y picar piedra no es fácil. Así en la iglesia debe de haber hermanos que estén haciendo algunos trabajos difíciles. Los que están todos los días orando, picando piedra a través de la oración. Los que son fieles en sus ofrendas y están ofrendando fieles, picando piedra. Los que siempre están en todas las actividades y son los que animan, son los que traen el ambiente, el ánimo, el gusto y no nos dejan solos. Y ahí están. Picadores de piedra, donde no todos les gusta estar. Y luego por último, ¿qué dice? ¿Cuál es el otro grupo? Ahí sí hay muchos en la iglesia, es que les gusta mandar, hay bastantes capataces, hay muchos, ¿no? Hey, tú muévete ahí, y tú para acá, y tú para allá, A veces todos queremos mandar, ¿sí o no? Eso se da en la cocina, en los jóvenes, en el grupo de alabanza, en los varones, todo el mundo quiere ser capataz. Pero para ser capataz es porque en primer lugar, sabe hacer las cosas, por eso le gusta, debe de mandar. O bien ya pasó ese proceso.
Pero así nada más mandar por mandar, pues como que no, ¿verdad? No se ve bien. Llegó un personaje a pedir trabajo en una orquesta. Y dijo, pues, se ve que ese trabajo está bien suave. Y fue y habló con el director de la orquesta y dijo, oiga, ¿habrá alguna vacante aquí en su orquesta? Dijo el instructor de la orquesta, ¿qué sabe usted? ¿Sabe tocar la trompeta? No, pues no. ¿El saxofón? Poco. ¿El piano? Pues no. Y le empezó a mencionar varios instrumentos de una orquesta. Y no sabía nada. Entonces dijo, ¿de qué quiere trabajar usted? Dijo, yo quiero el de la varita, dice. Yo quiero nomás tener la varita y... ¿no? No, pues es el que sabe más, ¿no? Es el que debe de saber más. Pero a veces así piensa la gente. Dice, si yo fuera el pastor, no, yo hubiera hecho esto, este cambio y acá y allá, le predicaría así, haría esto, haría así. Pero no es lo mismo ver las cosas de allá abajo que estar acá arriba. No es lo mismo. Entonces, miren hermanos, ya se me está yendo la hora, y como dijiste que era corto el culto, pues, bueno, miren qué tan importante todo lo que involucra la construcción o llevar adelante la obra de Dios. Y requiere el trabajo de todos, pero como ya hemos estado viendo, con la iniciativa del líder, con la iniciativa principalmente del pastor. Y entonces se empiezan a ver los cambios, el avance. Como ahora en la contingencia hicieron esto, ¿no? Aprovecharon. Pero seguramente quiero pensar que estuvieron varios hermanos apoyando. ¿Ya? Pero todo esto, hermanos, la Biblia dice que ningún trabajo en el Señor es en vano. Dios tiene su forma de pagarnos. Miren lo que pidió Irán allá en el 2:15 y 16. Miren lo que pidió Irán. Le digo, mira, ahí te envío un maestro de maestros y toda la madera que quiera Salomón. Y miren lo que dijo. Ahora pues, envíe mi señor a sus siervos el trigo, la cebada, el aceite y el vino. ¿Qué pidió Irán como pago? Trigo, cebada, aceite y vino. ¿Para qué sirve el trigo? Para hacer el pan, ¿no? ¿Y a poco usted no ha sido bendecido con el pan espiritual que recibe en este lugar? ¿A poco no ha sido bendecido con el alimento espiritual? ¿A poco no su fe ha crecido? ¿A poco no Dios le ha dado esa palabra que muchas veces ha necesitado? Ahí está el pan, ahí está el pago. Aquí Irán no pidió dinero, dijo solo envíame trigo, cebada, aceite, vino para los trabajadores. Hermanos, cuando con gusto trabajamos en la obra, el Señor nos alimenta, nos sustenta con su palabra, y esa palabra es un alimento a nuestro corazón y nos mantiene vivos, animados, entusiasmados y con ganas de hacer lo que sigue. ¿Qué más sigue? ¿Verdad? Lógicamente, pues ya con el tiempo que Dios nos permita, por todo lo que se está viendo, Cristo ya viene. Pero hasta donde quedemos, recordemos de que recibiremos una recompensa por la obra que hayamos hecho aquí en la tierra. Habrá una recompensa.
Pero mientras podemos estar recibiendo el pan. Panes de trigo, panes de cebada, ¿verdad? Como aquel muchachito cuando Jesús alimentó a los 4,000 y dijo un discípulo: mira que hay un niño que trae solamente, ¿cuántos panes de cebada traía? ¿Cinco panes de cebada. Y miren, con esos 5 panecitos el Señor lo usó poderosamente para alimentar a una multitud. Ahí está la recompensa, el alimento espiritual. ¿Qué más? Dice aceite. El aceite habla de la unción. ¿Quiere usted unción? ¿Quiere la gracia de Dios? ¿El favor de Dios? Meta manos a la obra. Bueno, ahorita últimamente ya no, sí estoy con los grupos de aseo. Todavía hasta en marzo estaba. Pero pues antes yo hacía el aseo los miércoles, los días de oración, acomodaba las sillas, limpiaba las sillas, tener todo listo. Y era en esos momentos en que yo saqué muchos temas mientras estaba barriendo, fíjese. Se desataba como que una unción, un fluir y ese texto, y decía: voy a hilar esto y lo aquello, y sacaba un tema luego. Pero el servicio, el trabajo trae unción. Siempre el trabajo trae unción y la unción trae victoria. Nunca Dios va a usar a alguien que esté pasivo. Siempre Dios va a usar personas que estén haciendo algo. ¿Sí? Dios siempre va a usar personas que estén haciendo algo. Cuando llamó a Eliseo, ¿qué estaba haciendo Eliseo? Arando con 12 yuntas. Dijo: Eliseo, sígueme, le dijo Elías. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Pescando. ¡Ey! Vengan y los haré pescadores de hombres. ¿Qué estaba haciendo Leví? Estaba en el banco de los tributos. ¿Qué estaba haciendo? Se me olvidó otro personaje. Pero Dios siempre va a traer personas que estén trabajando. Siempre. Si usted quiere ser usado por Dios, nunca ponga peros, ¿verdad? Nunca ponga peros. Siempre esté dispuesto. Siempre diga sí, siempre sea optimista. No diga: oh, pues sí, pero pues déjeme estudiar un mes. No, se supone que ya debes estar estudiadito, ¿verdad? Para los que quieran servir. ¿Qué tal si en esta tarde saliendo alguien dice: oiga, mira, un vecino que te diga: mi familiar cumplió años y quisiera que dieras unas palabras de acción de gracias? Tú que eres cristiano, no le va a decir: deme 8 días para preparar mi tema, ¿verdad? Luego. Pero Dios siempre va a llamar personas que estén involucradas en el trabajo. Y va a poner de su gracia, de su favor, de su unción sobre su vida. Y entre más fiel sea usted, Dios le va a ir dando más. Involúcrese con ánimo, con gozo, con prontitud. Y luego dice ahí, vino. El vino trae gozo. El vino celestial trae gozo. Por eso, en medio de los problemas, siempre tenemos el gozo del Señor. Por eso los problemas no nos logran tumbar, porque quien nos sostiene es el gozo del Señor. Y el gozo viene cuando trabajamos
en su obra. Porque trabajamos en la obra más importante de la tierra. Hay personas que se sienten afortunadas, se sienten bienaventuradas porque trabajan en una empresa importante de la tierra. Dicen, soy gerente de Telmex, soy el ingeniero principal de Comisión Federal de Electricidad, soy el contador principal de X o Z empresa aquí de Oaxaca, de cualquier empresa. La iglesia es la institución más importante aquí en la tierra y todo servidor se debe de sentir honrado por trabajar en la obra de Dios. La iglesia del Señor es la institución más importante que está sobre la faz de la tierra. Todas las demás instituciones humanas un día terminarán, pero la única institución que permanecerá a vida eterna es la iglesia. Y tú que tienes la oportunidad de trabajar para la iglesia, que se te da la oportunidad de hacer algo para la obra de Dios, no pongas pero, no te pongas tus moños. No digas después, no digas pues voy a pensarlo. Debes de aprovechar el privilegio de cuando se te dé trabajar en la obra de Dios. Como dice el himno, yo quiero trabajar por el Señor, ocupado siempre estar en su viña, algo así va el himno, ¿no? Trabajar y orar en la viña del Señor. Sí, mi anhelo es orar, ocupado siempre estar en la viña del Señor. Medio me acordé. Pero a veces le cambiamos al himno y nuestro himno viene siendo, ya no quiero trabajar por el Señor, mucho menos trabajar con el pastor. ¿No? ¿Cuántos han dicho eso? Le cambian la letra. No lo dicen, pero lo viven. Pero usted debe de sentirse privilegiado si le dan una oportunidad para trabajar en la obra del Señor. La obra más importante, la iglesia. Pónganse de pie, hermanos. Pónganse de pie, por favor. Estamos contentos por este domingo 19 de julio, que ustedes tuvieron a bien reunirse. Me imagino que fue voluntaria el congregarse, ¿no? El que dijo, pues yo no voy, pues también se le respeta, También se le respeta. Pero qué bueno que usted tuvo ese ánimo, esa fe, y está en esta tarde porque hay un motivo por el cual darle gracias a Dios. ¿Está bien? ¿Podemos levantar nuestras dos manos, darle gracias a Dios? Con tus propias palabras, dile, Señor, te damos gracias, porque hasta aquí tu gracia, tu favor, tu benevolencia ha estado con nosotros. Señor, hasta aquí tu mano nos ha sostenido. Padre, y has puesto en el corazón de los pastores, los servidores, la iglesia toda, ese ánimo. Has puesto ese ánimo, has puesto ese entusiasmo, esa iniciativa, ese gozo de contribuir a la obra del Señor. Y tú siempre has sido fiel, nos has sustentado con trigo, con cebada, nos has respaldado con tu Espíritu Santo, nos has dado el gozo de tu salvación y ese gozo nos sostiene para seguir adelante, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, en esta hora
te damos gracias. Eleve un momento más su voz, dile: Padre, gracias en esta noche. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por estos 5 años en esta colonia, en este terreno, donde tú confirmaste el sueño, donde el anhelo de tu corazón estaba para edificar una casa, para glorificar tu nombre. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el honor. Padre, que la gloria postrera de esta casa sea mayor que la primera. Y en esta tarde te brindamos una ofrenda de palmas de nuestras manos, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Eres digno de gloria, digno de gloria, digno de gloria, digno de honra. Amén, amén, Señor. Amén, amén, amén. Toda gloria, toda honra y toda alabanza. Amén, Señor. Amén. Tome sus lugares, por favor. Parece que la lluvia ya llegó y es una bendición, pero pues gracias, hermanos, y enhorabuena. Muchas, muchas felicidades. Dense otro aplauso, por favor. Y también vamos a pedir un aplauso para el hermano Rodrigo, para la hermana Yulma, que han estado impulsando esta obra en este lugar. Son los que dan el primer paso, la iniciativa, la primera inversión, la más fuerte, y la obra sigue adelante. Un fuerte aplauso para la gloria del Señor. Amén. Amén. Pues que Dios los bendiga y disfruten este día. Amén. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, yo con salmo te alabaré.